Ahora. Vale, ya te veo aquí, ya te veo aquí. Venga, pues empezamos. Bueno, como os he dicho, pues eso, agradeceros primero de todo vuestra asistencia a este evento. Espero que os guste y que aporte algo de información a las dudas que tengáis o que puedan llegar a aclarar. Aquí. Bueno, lo he hecho. Primero de todo, bienvenidos y muchas gracias. Este hands-on y gracias al evento de la OTAN que se está haciendo ahora aquí en Madrid, pues bueno, lo hemos reconvertido en un webinar BIOS porque, ya digo, realmente el tráfico y los problemas de comunicaciones que nos han estado comentando que había para poder llegar a la oficina han sido complicados. Y ya, como ya nos esperábamos que algo así podía llegar a pasar, pues eso, planteamos el tema de que se pudiera hacer una formación así mixta, mitad presencial y mitad remota. En este caso, pues vamos a hacerlo de esta forma y los que estáis conectados, pues agradeceros que estéis aquí. Bueno, primero de todo presentarme, soy Medir Moga, soy BDM dentro del departamento de GCC de Tech Data. GCC es Global Computing Components, pero a mí me gusta llamarlo Global Computing Component Solutions porque lo que procuramos es intentar de todo el portfolio de fabricantes que tenemos en nuestra cartera, pues intentamos elegir qué interacciones o qué producto puede encajar con qué otro para intentar dar una solución más global y cumplir con todas las expectativas o los requerimientos que nos dan los clientes. Básicamente, donde nosotros estamos aportando mucho más soporte, podemos aportar valor añadido es la parte de enterprise y de adaptación. De la parte de cliente, pues lógicamente pues, es bastante básica y ahí pues eso, tampoco no podemos ayudar a mejorar. Lo que sí que es cierto, hay una cosa que sí que nos quería comentar a nivel de la gama de Enterprise, que próximamente vamos a realizar un webinar específico sobre vPro. vPro es una funcionalidad que tienen muchos equipos de cliente de PC que nos va a permitir hacer gestión remota, entre otras cosas, y que mucha gente está adquiriendo esas máquinas desconociendo esa funcionalidad y que yo creo que es un desperdicio no poderla utilizar al 100%. En este webinar, que digo, nos vamos a centrar únicamente en Intel. Bueno, Intel empezó esta nueva etapa de gama de procesadores y servidores con el Xeon escalable, hicieron una transición desde las familias anteriores, empezaron con el Xeon escalable de primera generación y fue acompañado de una serie de plataformas y placas para este procesador. Entonces, eso fue lo que es la generación 1, lo que se conocía como Ice Lake. ¿Vale? Este Ice Lake, las plataformas básicamente intentaban cubrir dos segmentos de equipos. Uno de ellos era la de propósito general, donde había las plataformas, la WolfPass, que era el formato enracable 1U y 2Us. Después había un formato pedestal, la Software Pass, que era pues, montar el equipo en torre, que donde bueno, pues, gran parte de las empresas y entornos PYME pues, aún seguían utilizando ese tipo de formato. Y por otro lado, se especializó en otro modelo de plataforma muy enfocado en entornos de supercomputación o donde se requería una mayor densidad de proceso y sacó la OnePass, que esto era una plataforma que en 2Us permitía incluir 4 nodos, ¿vale? Y esas eran principalmente las soluciones que tenían. Lógicamente tenía una solución gama de entrada monoprocesado con un Xeon ENCI, pero dentro de lo que es gama Xeon escalable, esta era la solución. Cuando sacaron la segunda generación, la Cascade Lake, aquí ya lo primero que hicieron fue poder reaprovechar
esas plataformas que ya tenían, que simplemente con una actualización de firmware, actualizando la BIOS de las máquinas, permitía soportar esta nueva generación de procesadores, incluso una versión intermedia posterior que sacaron a continuación, que fueron las versiones refresh, pero a nivel de plataformas eran lo mismo. Intentaron ampliar un poco más el portfolio e incluyeron dos plataformas nuevas, una que su intención era pues, hacer un modelo más entry, que era la Mystic Pass. Esta Mystic Pass, desde mi punto de vista, pecaba de que le faltaban funcionalidades. Yo, sinceramente, aquí es una discusión que tuve con la gente de Intel. La primera funcionalidad que detecté que faltaba era que esa plataforma, la Mystic Pass, no llevaba fuente redundante, era un formato entracable de una U, pero no llevaba fuente de alimentación redundante. Vale, pues Espera, que alguien está aquí. bon dia. Tu Hola. de comprar online, estic parlant amb la Carla, me la podies passar, sisplau? Hola, poneros si tenéis... Espera, voy a poner el mute. ¿Quién hay por aquí? Vale, veo que aquí hay gente que... Prova ara a veure com et funciona entre el loca i el Word. ¿Quién está hablando? No lo veo. Bueno, os pediría eso, que tengáis el micrófono en mute todos. Y cuando... l'Excel o algo. Vale, perfecte. Desconecto. Adeu. Está raro porque o sea, dice que es mi usuario, pero no estoy dos veces, no soy yo. No, vale. Bueno, yo lo que os pediría es eso, que pongáis el micrófono mute y solo en el caso que queráis intervenir lo desbloqueáis. Tengo por Carla aquí, solamente. Voy a quitar aquí. No sé quién está aquí hablando, pero bueno, sigamos. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, esta plataforma, la Mystic Pass, le faltaban una serie de funcionalidades. Una de ellas era que no tenía fuente de alimentación redundante, cosa que... Un dia truco de curs online, que ara estava parlant amb la Carla. Volia fer una altra consulta. Teniu algun altre equip que els hi falli el tema del Word o l'Office? Saps tu? Problemes. Desde el de el que está haciendo el... Carelis, ¿puedes revisar quién es el que está...? El problema es que sale mi nombre, entonces no estoy segura de quién es. ¿Me puedes conectar y...? Vale, pues lo pongo en mute, ya está. Sí, amb l'aplicació. No, pues no está. ¿Quién es? Medir, pon a todo el mundo en mute y ya está. Ya pondremos un chat si hace falta algo, ¿vale? Vale, venga. ¿Sí? ¿Sí? 30, no. Perfecte. Deixa'm connectar i quan estigui et torno a trucar. Vale? Vale, fins ara. Se ha desconectado. Una pregunta, no vols que t'actualitzi? Que tens l'Office Outlook 2010. No vols que et posi el 2019? No sé quién es el que está aquí. Vale, perfecte. Fins ara. Sí, alguien está conectado. 16. No sé si está conectado. A mi map. Vale, venga. ¿Estáis todos ahora en mute? Me imagino que me escucháis. Vamos a hacerlo por el chat. Mandarme un mensaje si me escucháis. Sí, vale, perfecto. Pues yo sigo con mi charla. A ver, como os comentaba, la Mystic Pass tenía eso, varias limitaciones. Uno de ellos, la más importante para mí, era la fuente de alimentación redundante, que no la incluía. Y la otra limitación que vi es que no tenía soporte para discos NVMe. Entonces, en cierta manera, era una plataforma que se quedaba corta en muchos aspectos.
¿vale? Y por eso ya digo, también esta plataforma incluso la estaban planteando como una plataforma que, aunque era de doble procesador, la estaban vendiendo como para máquinas, para utilizarlas como máquinas monoprocesadoras. Es decir, para poner una sola CPU y hacerla trabajar así. Pero para mí no era una solución del todo ideal y, de hecho, no tuvo casi ningún éxito a nivel de ventas. A nivel de, bueno, pues ya con la salida de la tercera generación de procesadores, con la que estamos ahora mismo comentando, que es la procesadores Ice Lake, Intel también ha renovado todas esas plataformas y ha intentado, pues eso, abrir más el portfolio para intentar ajustar, dar la máquina concreta para las soluciones que más se iban demandando. La primera plataforma que se lanzó fue la Coyote Pass. La Coyote Pass es la típica solución de una U2US, ¿vale? Con todas sus diferentes opciones. En el segmento también de gama alta se introdujo la American Pass. La American Pass es una plataforma donde también permite integrar 4 nodos nodos de cálculo dentro del propio servidor. Por otro lado, para entornos aún más intensivos de cálculo, se sacó la Tennessee Pass. La Tennessee Pass era un concepto nuevo de servidor modular, pero donde cada módulo que se le insertaba podía tener una funcionalidad diferente, de cálculo, de almacenamiento, de aceleración, que esto lo veremos más adelante, y también sacó una plataforma de 4 procesadores que también se iba demandando. Para cubrir el segmento más de gama de entrada, ahí se ha lanzado, lo que pasa que de momento el suministro aún está muy complicado, es la North Pass, que sería una plataforma, pues precisamente ese, un nivel de precio bastante más bajo que la Coyote Pass, en formato 1 u 2US, que bueno, ahora la veremos un pelín más adelante. A nivel de futuro, cuando aparezca todas las plataformas y procesadores de Sapphire Rapids de Intel, pues su intención es poder tener una máquina adecuada para cada uno de los segmentos. Ahora mismo el segmento que quedaba como un poco más descuidado era el segmento a lo mejor de máquina de entrada, pero o de tamaño más reducido, monoprocesadora, potente, de uso de propósito general, ese había quedado un poco descuidado y es el que se va a utilizar también por eso como soluciones para PyME, para soluciones para entornos de telco, para procesar o para montar servidores on-premise en alguna empresa que necesita pues, una máquina pequeñita, potente. Pues ese es el segmento que va a quedar cubierto con la nueva generación de plataformas que va, ya digo, la previsión inicial es 2022. ¿Pero para entorno medio industrial o no? Sí, también la idea es que vaya a cubrir pues eso, todos los segmentos, tanto el de supercomputación, donde se requiera pues, mucha potencia y mucho uso intensivo para, por ejemplo, inteligencia artificial, también dar salida a entornos donde lo que se requiere es simplemente pues, dar servicio, es decir, data centers, páginas web y de esto. Entornos más PyME, pues que también hay una máquina económica y razonable, bueno, PyME o empresa media que puedas llegar a ofertar allí, y después también para entornos así más especializados, industriales, incluso por eso como complemento a infraestructuras de telecomunicaciones 5G, pues que también Intel pueda entregar una máquina. A ver, a nivel de novedades que había incluido Intel en esta tercera generación de procesadores, pues bueno, básicamente lo más importante es cambio de microarquitectura, la posibilidad de tener hasta 40 cores en cada socket, soporte de PCI Express 4.0 y aumentar el número de canales de memoria a 8 por procesador para tener un mayor ancho de banda de comunicación con la memoria. Además, dentro del procesador se han incluido mecanismos
y sets de instrucciones adicionales muy enfocalizadas para su uso en entornos de inteligencia artificial o para incrementar la seguridad de estas máquinas. Como os he comentado, pero ya no solo como pieza fundamental va a ser el procesador, sino que también incluso se han mejorado pues, varios aspectos a nivel, por ejemplo, de gestión de memoria, seguridad, el potencial de acceso a más información, a más datos para tener un mayor caudal de información con la que trabajar. Pues todo esto es lo que Intel ha ido proporcionando en esa tercera generación. Vamos a entrar un poco en detalle en cada una de las máquinas. La primera, que es la que os voy a mostrar, es la Tennessee Pass. Tennessee Pass es este formato en 2 U's, apilables, podéis incrementar, y que los módulos que se van a poder llegar a montar dentro de este chasis, pues se pueden seleccionar según el tipo de uso que se quiera destinar la máquina. Por ejemplo, se pueden poner o módulos de computación, que serían estos de aquí. Básicamente serían dos procesadores por módulo con diferentes niveles de memoria, diferentes TDPs de disipación de cada uno de los procesadores, lo que nos va a obligar en determinadas configuraciones a utilizar refrigeración líquida. Y también tenemos la posibilidad de poner módulos más especializados. Algunos, por ejemplo, de controles para entornos de inteligencia artificial o de supercomputación. Los nodos de cálculo van a ser los otros, los más simples. Y el director y administrador de todas esas operaciones puede ser un nodo de cálculo más potente, hay un nodo de proceso más potente que va a ser el que va a coordinar y arbitrar todas esas tareas. Por otro lado, también tenemos nodos que están diseñados para disponer de una mayor cantidad de almacenamiento en formato SSD. Y también habrá nodos en formato, ese serán más grandes, formato 2U, que es decir, que ocupará completamente el chasis, que nos va a permitir insertar tarjetas aceleradoras, pues ya sea GPUs o FPGAs para tareas específicas. Otra plataforma disponible es la American Pass. La American Pass es la evolución de la Buchanan Pass, de la antigua. Es básicamente en un chasis, en este caso sería de 3 U's, vamos a poder disponer de almacenamiento y 4 nodos de cálculo que se insertarían por la parte posterior. Cada nodo de estos de doble procesador y, ya digo, de última generación. Otra plataforma, pero esa ya digo, y aquí hay una cosa importante a destacar para evitar confusiones en esta plataforma. Esta plataforma es una plataforma de 4 procesadores, pero está muy enfocado sobre todo para entornos de producción o de trabajo, por ejemplo, con SAP HANA, con grandes bases de datos, con entornos de proceso de imagen que requiera pues eso, mucho cálculo, Pero aquí destacar sobre todo, y es la gran confusión que me he encontrado con algún cliente, estas máquinas utilizan procesadores dentro de lo que es la familia de gestión escalar de tercera generación. Utilizaría Copper Lake, es decir, procesador diferente. No podemos utilizar los mismos procesadores que estaríamos utilizando para las otras plataformas que os he comentado. ¿Vale? Este tipo de plataforma utiliza procesadores Platinum con una terminación concreta, la H, y que son específicamente para este tipo de máquinas. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de una máquina de gama muy, muy, muy alta. Y su uso es específico para este tipo de soluciones. Llegamos a la plataforma que hasta ahora había sido la plataforma más de propósito general que se estaba utilizando en esta generación, lo que hay que aceptar una cierta autocrítica por parte de Intel. Este modelo de servidor tal vez estaba sobredimensionado para el mercado
nacional, para el mercado ibérico, más que nada porque tenía una serie de funcionalidades o una serie de requerimientos que, bueno, que hacían que la máquina fuera de partida o con unos niveles de funcionamiento muy elevados, y a lo mejor para el típico cliente que quiere hacer la transición de una plataforma o WordPass a la actual, pues el incremento de precio era notable, sobre todo porque no iba a utilizar ese 100% de prestaciones que le estaba ofreciendo las plataformas. Esta primera plataforma que había, bueno, que hay, es en una plataforma en una U, y aquí tenemos la opción de elegir el formato o la cantidad de discos que se pueden llegar a poner en el frontal. Hay dos versiones, una que permite 4 discos de 2,5 y otra versión que esta sí que es destacable frente a lo que ofrece el resto de fabricantes, que permite hasta 12 discos SAS SATA NVMe de 2,5 en el frontal. Recordar una cosa importante, que esto ha venido heredado también de plataformas anteriores. Cuando se trabaja con discos SAS SATA NVMe, la unidad de bloque de discos va a ser 4. Es decir, en la primera plataforma, esos 4 discos, hemos de decidir si lo vamos a montar SAS, SATA, NVMe, ¿vale? Pero los 4 tienen que ser iguales. Y en la parte de abajo, el equipo de 12 discos, también hemos de pensar en bloques de 4. Esto se debe por el conector SAS SATA que se utiliza para el backplane, que pues son 4 líneas, 4 canales, y esos 4 canales nos va a forzar que ese grupo de 4 trabaje en un modo o en otro, ¿vale? Entonces ahí, pues eso, también evitar la confusión de decir, yo en este equipo quiero poner 10 discos SATA y 2 NVMe. No vais a poder porque un bloque va a quedar fijado a que todos los discos van a tener que ser iguales. El hermano mayor de la plataforma que os comentaba antes es la de 2US. La de 2US también se presenta que permita discos de 2,5, 8, 16, 24. Y hay una versión un tanto especial que nos va a permitir 12 discos de 3,5. Destacar que esta plataforma nos va a permitir, de los 12 huecos que había, 4 van a tener la posibilidad de poder ser NVMe. En todo el resto de plataformas, todos los huecos de 2,5 permiten indistintamente SAS, SATA, NVMe. Siempre cumpliendo esa norma, que bloques de 4 van a tener que ser el mismo tipo de interfaz. De 4 en 4. De 4. A ver, no sé, tú puedes poner 2 discos, pero no puedes mezclar. En el grupo de 4 no puedes mezclar. De hecho, en esta plataforma de 12 discos de 2US es la que tenemos aquí en el Demo Center, que después podremos admirar y trastear. Llegamos a una plataforma que yo particularmente estoy muy ilusionado cuando Intel logre suministrar unidades, que sería la NordPass. La NordPass es una plataforma que, desde mi punto de vista, puede ser muy bien aceptada en el mercado nacional, porque es una plataforma también de propósito general. Hay la versión de una U y 2US, pero tiene ventajas importantes frente a la Coyote Pass, desde mi punto de vista. En primer lugar, es una plataforma bastante más económica que la otra y bastante más adaptada a los targets de precio y de necesidades que se están solicitando aquí. Esta primera plataforma tiene la opción de 4 discos de 3,5, que no significa que no podamos poner discos de 2,5. También destacar, importantísimo, ya digo, es lo que más me gusta de esta plataforma. Todas las ranuras son SAS, SATA y NVMe, pero con la salvedad que no tenía la anterior, que aquí podemos seleccionar individualmente si el disco va a ser SAS, SATA o NVMe. Es decir, que aquí no estamos forzados a ese famoso grupo de 4. Desde aquí podemos poner 2 NVMe y 2 SATA, un NVMe y 3 SAS, por ejemplo, siempre y cuando tengamos la controladora para controlarlo, pero sí que podemos hacer esa mezcla al gusto que queramos. También
Destacar que a nivel de procesadores, espera que por aquí está. Vale. Otra cosa que sí que hay que destacar y es importante es que por limitaciones de la propia arquitectura de esta nueva plataforma, que es de nivel de entrada, solo nos va a permitir procesadores Silver y Gold de la familia 5300. No vamos a poder poner Gold 6000, no vamos a poder poner Platinum. Otra cosa es que también a nivel de bancos de memoria también está bastante más limitado, con lo cual no vamos a poder poner memoria persistente. Aquí únicamente vamos a poner memoria de RAM. Otra cosa que también me gusta respecto a la Coyote Pass es que esta plataforma ya viene de serie, todo y que el precio es inferior, ya viene de serie con un módulo de alimentación, cosa que Coyote Pass hemos de tener siempre muy en cuenta, que viene sin ningún tipo de fuente de alimentación, precisamente para dimensionar qué potencia vamos a requerir y poder insertar los módulos adecuados. Aquí no, aquí ya, como las posibilidades de ampliación también son más limitadas, viene con una fuente ya de 750 vatios y si se quiere hacer redundancia se inserta el segundo módulo. A nivel de conectividad de red, estaríamos trabajando con tarjeta de red de giga, pero tienes la opción de poder ampliar a módulos de 10 gigas a través de un módulo OCP de segunda generación que se insertaría encima de la placa. A nivel del hermano mayor de esta, tendríamos la plataforma de 2U, donde sí que vamos a llegar a poner más cantidad de discos, eso sí, únicamente discos de 2,5, pero a nivel de funcionalidades de la placa son las mismas. Pues bueno, exceptuando esta última plataforma que he comentado, todo el resto de plataformas nos van a permitir instalar memoria persistente de segunda generación, lo que es la PMM de la serie 200. ¿Vale? Esta nueva memoria persistente es mucho más eficiente energéticamente que la generación anterior, mayor velocidad y mayor capacidad o mayor densidad de, módulos de mayor capacidad. Esto nos va a permitir que podemos tener módulos de 128, de 256 o incluso de 512 gigas por módulo. Importante también, cuando vamos a utilizar memoria persistente, esta memoria persistente ha de montarse según las reglas que marca el manual a nivel de placa base. Es decir, que no vamos a poder poner una memoria persistente suelta ahí en un slot. No, hay que ponerlas pues eso, en grupos, en slots concretos de la placa base y trabajar así. Otra mejora importante que acompañará esta nueva generación de plataformas es los nuevos SSD Optane de nueva generación de la serie 5800 con interface PCI Express 4.0. Y aparte todo un conjunto de tarjetas de red de la serie 800 para incrementar los niveles de comunicación y que no tengamos un cuello de botella en el servidor. Datos importantes sobre esta la memoria persistente. La memoria persistente ahora ha cambiado, uno de los cambios que había es que la podemos utilizar en 3 modos de trabajo, estos módulos. Antes había incluso una opción de que era un modo mixto, que es el que podéis combinar el modo de memoria, el modo de acceso directo de aplicaciones, y podías trabajarlo con los dos simultáneamente. Ese modo se ha suprimido y esas memorias se pueden trabajar únicamente como modo memoria, es decir, memoria lineal, es decir, memoria que tú vas a poder aprovechar esa alta capacidad de cada módulo para tener pues, una cantidad bestial de memoria. También tenemos la opción de trabajar en modo directo de aplicación, es decir, que para una determinada aplicación le reservemos una zona de memoria para decir, vale, este programa necesita pues una memoria
o un mayor volumen de datos, un mayor volumen de acceso a información, y le vamos a reservar una zona de memoria para que pueda volcar todo el contenido de disco a esa zona y, pues eso, como está en un nivel jerárquico más alto que un SSD normal, aunque sea NVMe, pues va a tener un acceso mucho más rápido a esos datos. Y así se ahorra tener que ir a buscarlo al disco. Pues ese sería el segundo modo. También en esta nueva generación se ha implementado un nuevo modo de trabajo que es directamente modo de almacenamiento. Es decir, este módulo de memoria persistente se va a convertir en un SSD, pero que en vez de pasar por buses PCI Express para acceder al dato, estarán conectados directamente al controlador de memoria y esto irá rapidísimo. El SSD, el Optane, esto ya lo hemos comentado, las tarjetas de red, donde tendremos pues, tarjetas de red de 10 GB, 25, 50 o hasta 100 GB, cuando también Intel empiece a suministrar y el suministro se normalice. Interesante de estas tarjetas es que, bueno, que a través de APIs y de los propios drivers se pueden llegar a priorizar colas y dar prioridad a diferentes programas o diferentes máquinas virtuales que tengamos montadas. Es decir, una forma también de equilibrar o conseguir un mayor rendimiento de estas máquinas. Bueno, básicamente, pues eso, mostraros de que Intel está proporcionando pues, la solución completa a nivel de almacenamiento. Podemos trabajar desde almacenamiento basado en memoria RAM con la memoria persistente, utilizarla en este caso como almacenamiento o incluso como soluciones de disco, tanto Optane como disco NAND tradicional. A ver, aquí estaba previsto hacer una pequeña pausa para el coffee break. No sé si queréis que continuemos. Nos damos 5 minutos para levantarnos, ir a la cafetera a buscar algún tentempié. Lo que vosotros queráis es lo que hacemos. ¿Qué os parece? ¿Seguimos y vamos ya más a la parte más técnica? Pues seguimos. ¿Seguimos? Sí. Perfecto. ¿Por qué perfecto? Perfecto. Como digo yo. Vale. Pues venga, vamos para ahí. Vale. Lo primero que vamos a ver es las opciones de BIOS. A ver, las opciones. ¿Cómo trabajaríamos o cómo actualizaríamos la BIOS de las máquinas? Esto después ya lo veremos de una forma más práctica, accediendo al servidor y viendo cómo se puede llegar a realizar. Tradicionalmente, cuando nosotros nos bajamos el pack de actualización de BIOS, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre hay un documento de notas técnicas de versiones donde nos va a indicar las dependencias. No podemos nunca en un servidor Intel coger la última BIOS que veamos en la página web y directamente actualizar el sistema. Hay que ver si requiere pasar por alguna versión anterior. A ver, yo lo digo sobre todo esto como alerta. Es decir, normalmente ya sí que está controlado, por ejemplo, si tienes una versión 1.0, 2.0 y te sale la versión 5, puedes pasar a la 5 directamente, pero en determinados casos a lo mejor nos dice, mira, oye, que a partir de la versión 3 hemos cambiado las estructuras de los datos dentro de la BIOS y para que no tengas alguna anomalía de funcionamiento o que tengas que resetear todas tus configuraciones y volverlas a seleccionar una a una, es mejor que pases por esta intermedia, por la 3, y después ya puedes hacer el salto directamente a la 5, ¿vale? No es el caso real de estas máquinas, pero sí que os lo lanzo como advertencia siempre que antes de ser impulsivos, de voy a actualizar. No, primero mira a ver qué tienes y mira a ver a qué versión quieres llegar y si hay alguna dependencia. Básicamente el paquete que bajáis de actualización de BIOS, en este caso, se compone de 5 elementos que son los que
se van a actualizar si detecta, pues están todos los elementos en la placa. Por un lado, a ver, el procedimiento más fácil de hacer la actualización, bueno, hay varias formas. El que habitualmente se venía utilizando era llave USB, formateada en FAT32 normalmente. Ese fichero de actualización, ese paquete zip inmenso que ocupaba 15 megas, se descomprimía directamente en la raíz de la llave USB, se insertaba en el servidor, se arrancaba con F6 a través y salía el menú de arranque y decir, ¿dónde quieres arrancar? Disco duro. Y una de las opciones era F-Shell. F-Shell es una especie como de mini sistema operativo que está implementada en la BIOS, donde os aparece una especie como de entorno parecido al MS2, para aquellos que lleven más tiempo en la informática, mezcla Linux. Y ahí nos va a permitir, pues precisamente, pues moveros entre carpetas, copiar archivos y si tenéis la necesidad de copiar un archivo de un sitio de la USB a otro. Y ejecutaréis un fichero que se llama startup.nsh. Ese fichero es el que equivalente al .bat del MS2 y automáticamente va a hacer todo el proceso completo, de inicio a fin. A ver, para que no os asustéis, también si es la primera vez que actualizáis una plataforma de esta última generación, veréis que después de esa actualización la máquina parece que se vuelve loca, está cerca de 1 minuto, 2 minutos, encendiendo y apagando LEDs y parece que no está haciendo nada, pero sí que está actualizando. Pensad que no solo actualiza estos elementos, sino también los de respaldo, es decir, tiene un doble almacenamiento y ahí también guarda esas BIOS por si en caso de que llegaran a corromperse, poder respaldar. Pero que guarda en la backup es la que tienes activa. Como hace otro servidor. Sí, después la presentación se subirá a la web y podéis descargarlo, si queréis. Vale, entonces, también hay la opción de poder hacer esta actualización de forma manual. Por ejemplo, mira, que he actualizado el equipo, he puesto, pues, por decir algo, un segundo procesador que antes no tenía y tengo que decirle de alguna manera a la máquina de que, oye, ojo que han cambiado los componentes que tengo instalados. Entonces, podemos actualizar únicamente la sección de sensores. Vamos a la llave USB y vemos que hay un fichero que nos dice update SDR. Pues lo lanzamos y ejecutamos únicamente esa actualización. Eso también es importante. Básicamente, de estos 5 elementos, el primero es una parte de electrónica programable que hay en la placa base que nos va a medir la seguridad o nos va a estar controlando la seguridad a la integridad del sistema. Es decir, que no haya tenido ningún tipo de ataque a nivel de firm, que podía ser, pues eso, bastante perjudicial porque, bueno, eso entraría a funcionar antes que incluso cualquier otro programa. Pues eso va a ser la parte que nos va a controlar. El segundo elemento es la memoria persistente, el firmware de la memoria persistente. Es como si fuera un SSD, de cierta manera. Pues bueno, van a ver si en vuestra máquina tenéis instalada memoria persistente y si hay necesidad de hacer alguna actualización de firm de esos módulos de memoria. ¿Vale? Tercer elemento que se actualiza es el BMC. El BMC es todo un sistema de monitorización que está integrado en la propia placa, que arranque incluso antes que vosotros veáis el post de pantalla del servidor y que él va analizando pues, voltajes, tensiones, registrando cualquier alerta. Incluso con ese BMC podéis comunicar aunque os esté fallando, por ejemplo, el procesador, os esté fallando algo de la placa que impida que el sistema arranque, podéis acceder ahí para poder monitorizar y poder diagnosticar qué está pasando. Otro paquete de actualización sería el FRU y el SDR. El FRU básicamente es la opción que tenéis vosotros de poder definir ese equipo y optimizarlos, de ponerle vuestra marca
vuestro número de serie, vuestros logos. Todo esto podéis personalizarlo también a través de la actualización del FRU. Y también estaría el SDR. El SDR sería como, siempre pongo el mismo símbolo, como una fotografía que hacéis a la placa y se la paséis al BMC para decirle, mira, tengo todos estos elementos montados en la placa y son los que tengo configurados. Por tanto, el BMC va a saber, pues mira, que tengo 2 procesadores, tengo tanta memoria, tengo tantos ventiladores. Eso también es una observación interesante también, que es que a veces cuando encendéis una máquina por primera vez, notáis que los ventiladores suenan mucho, van muy altos. Uno de los motivos puede ser precisamente esto, de que el SDR no esté actualizado y no tenga presente, oye, que estás en una máquina de 6 ventiladores o estás en una máquina de 8 ventiladores. A lo mejor cree que está en una máquina de 8 ventiladores, pero 2 están fallando. Entonces, la propia máquina se autoprotege e intenta subir las revoluciones del resto. Pues es importante también actualizar esto. Por último, la actualización de la BIOS. La BIOS va a ser el nivel de más de comunicación y de configuración de la máquina. También esto integrará actualizaciones de BitRock, actualizaciones de firm de dispositivos de red, No lo llamo UEFI, todavía. Todavía no lo llamo UEFI. Bueno, no, es que en el fondo la UEFI sería una parte de esta BIOS que tú actualizas. Tú tocas la parte de configuración, pero también es el FSL este concreto que hemos comentado que tú puedes hacer la actualización, es parte de la BIOS. ¿Vale? O sea, que no actualiza BIOS, no UEFI. Exacto. ¿Vale? Ese es más o menos como está etiquetado, pero ya digo, dentro de, incluye pues todo lo que es la BIOS del UEFI, incluye la BIOS del VROC, incluye todo lo que es la parte del motor engine para monitorizar consumos. Venga, siguiente. Voy mirando a ver si de vez en cuando alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, lo siguiente que quería comentaros a nivel teórico, después ya esto lo veremos más a nivel práctico, es el tema del VROC. Vamos por la versión 7.5. Importante, para poder, el VROC es una funcionalidad que tienen los procesadores de Intel de poder hacer write directamente desde el procesador. Sería como si fuera un write híbrido entre write por software y write por hardware, pero tiene también mucha parte de write por hardware, ¿vale? Hasta versiones más nuevas, o hasta la versión 6, por ejemplo, VROC estaba exclusivamente pensado para dar una solución de RAID sobre dispositivos NVMe. ¿Vale? Dispositivos NVMe, su forma de conectar es a través de bus PCI Express. Entonces, había quien decía, a ver, ¿cómo puedo hacer un RAID con estos dispositivos? A ver, la forma más tradicional sería, por ejemplo, montar una controladora de RAID Trimode, pero este tipo de soluciones está limitada. Pensemos que una controladora de RAID Trimode que vaya a dar o que vaya a controlar discos NVMe estará limitado precisamente por la conexión de la tarjeta con la placa base. Y en cambio, por ejemplo, vemos que una placa de servidor tiene slots PCI Express y líneas, sobre todo líneas PCI Express para poder poner infinidad de discos. Entonces, una de las ideas que desarrolló Intel era precisamente que el procesador que de él colgaban esas líneas PCI Express podía tener esa facultad de hacer esos RAID. Entonces, estos RAID, para poder activarlos, previamente hay que indicarle de alguna manera al procesador de decirle, vale, de estas líneas PCI Express que te salen de la CPU, estas líneas van a tener conectado un dispositivo de almacenamiento sensible a hacer RAID. Y para eso en la BIOS hay que especificarlo concretamente qué líneas son. Pensar que la forma de comportarse va a ser diferente si es un disco que si es una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de red o una tarjeta del tipo que sea. Entonces, es el paso previo a hacer la configuración del VROC, de decirle, vale, tengo estos discos y están conectados en estas líneas PCI Express concretas.
¿vale? Después también esta funcionalidad se ha ampliado a discos SATA. Entonces, ahí tenemos la opción de donde definimos el tipo de controladora SATA que estamos utilizando, de esto es la BIOS, pues lo mostraré exactamente. Tenemos la opción de trabajar en modo HCI o cambiarlo a modo RAID. Y dentro del modo RAID, antes no sé si recordáis que había un modo Legacy, LSI y similar, o el ERST de Intel, pues aquí podemos llegar, cuando activemos la opción de RAID, ya nos aparecerá que también, oye, mira, tienes una activación de BitRock, por tanto vamos a poder hacer el RAID también de estos discos SATA desde el procesador. ¿Vale? Y después ya entramos a modo de configuración, entramos dentro del modo de la opción de UEFI, opciones de control de las ROMs que hay, y ahí nos aparecerá en el siguiente reinicio, una vez hayamos seleccionado dónde están los discos en NVMe y el modo este de SATA, en el siguiente reinicio nos aparecerá la BIOS como que ya podemos gestionar el RAID de estas máquinas. ¿Vale? El procedimiento, pues básicamente sería esto, después lo veremos en modo práctico, pero lo dejo aquí por escrito por si después queréis pues eso, tenerlo anotado en algún sitio. Sí, la RAID va dentro de la CPU. Dentro de lo que es el diseño de la CPU, hay una sección que está destinada precisamente, que es el VMD, que está destinada a gestionar dispositivos de almacenamiento. Porque si no, ¿para qué están las tarjetas inteligentes que te venden aparte? Bueno, a ver, sería una forma, pues a lo mejor más eficiente, porque piensa que cuando pones una controladora... Víctor, que lo tengo aquí a mi lado, me ha hecho una pregunta interesante. Es decir, hay que indicarle que esos discos están conectados a la controladora. Piensa que las tarjetas inteligentes, las controladoras de RAID Trimode, en una controladora de 16 canales SAS, lo máximo que vas a poder poner va a ser 4 discos en uno. No te va a permitir poner 16. No, solo 4. Cada disco se come lo equivalente a 4 canales SAS. ¿Vale? Y aparte, también hay que reflexionar que esa tarjeta, aparte de mover cosas y hacer cálculos, va a tener que transferir toda esa información a través del bus. Por tanto, tienes un cuello de botella que es entre la tarjeta y el slot de conexión de la tarjeta propia de la placa base. Pero ¿cómo se hace? Entonces, las RAID que te da aquí son igual de potentes que las que te dan las tarjetas inteligentes. No, es tecnología, pero la gran ventaja que tiene es que aquí estás utilizando el recurso del procesador, pero no un recurso que te puede interferir en otras operaciones, sino que son líneas PCI Express que salen del procesador, que tú dices, tú aquí vas a controlar los discos. Y entonces él lo que tiene que hacer es, a ver, RAID 0, RAID 1. RAID 0 es, cojo el dato, lo parto y lo reparto entre los discos. RAID 1, lo mismo que mando para un disco, lo mando para la otra línea PCI Express. RAID 5, ahí sí que tengo que hacer cálculos. Pero como hay una zona del procesador específicamente que no afecta al resto de operaciones de procesos de máquina virtual, por ejemplo, esto lo puede hacer sin... A ver, lógicamente, el procesador se va a calentar porque tiene una zona del procesador que está trabajando en eso, pero compensa, de cierta manera compensa bastante. ¿Vale? Otro tema importante cuando vamos a hacer el BitRock. Hay líneas PCI Express que salen de cada procesador. Si queremos que el volumen de RAID que vayamos a montar sea votable, es mandatorio, es decir, es obligatorio que todos los discos que componen ese volumen estén colgados del mismo procesador. Después, ya a nivel del sistema operativo, podemos unir esos volúmenes para que el sistema operativo lo vea como uno solo. Pero votable, no podemos utilizar un disco que esté en un procesador y otro disco que esté en otro procesador. No sé, si tenéis alguna duda, pues hacemos el chat o volvemos a abrir los micrófonos. A ver, otra funcionalidad importante de estas plataformas es la gestión avanzada, que en este caso se activa mediante una key que hay que introducirla en la BIOS. La parte de KVM remoto,
y de acceso a la pantalla de consola de monitorización. Esto viene de serie con los servidores. Pero si queremos que, por ejemplo, el control de acceso a esta consola de gestión se integre dentro del directorio activo. Si queremos integrar este servidor dentro de lo que es la plataforma de Intel del Data Center Manager. Si queremos hacer redireccionamiento de unidades USB o de imágenes, este punto en concreto es diferente a la generación anterior, que la generación anterior eso ya venía con la compra de la activación de gestión remota. Aquí va separado, es decir, la parte de KVM viene de serie, pero la función esta de redireccionamiento de puertos USB y de imágenes de disco, esto solo está disponible si está activada esta funcionalidad por licencia, pero ya digo, el coste es muy básico, 50 euros creo que vale. Con esto vais a poder pues, hacer todas esas funcionalidades adicionales. ¿A qué me refiero cuando digo redireccionamiento de puertos USB? Pues algo tan simple como que desde vuestra consola de gestión que tenéis a través del navegador, enchuféis una llave USB en vuestro portátil y el servidor se crea que esa llave USB se la habéis conectado físicamente al equipo. ¿Vale? ¿Cómo se comprueba que tenéis la key activada? Pues en la parte de la consola de management nos tiene que aparecer que aparece activada. Si no, es que hay que comprar la licencia e insertarla. Esto se puede hacer en cualquier momento para añadir esa nueva funcionalidad. ¿Cómo se haría? Pues bueno, pasáis el pedido de esa licencia, que esto ya digo, son 50 euros si llega, ¿vale? Y vais a recibir un correo electrónico con un link y una key. Esa key hay que registrarla en la página de licenciamiento de Intel. ¿Vale? A partir de ahí, una vez lo tengáis licenciado o lo tengáis introducido como que esto está asociado a vosotros y a vuestra máquina, os va a aparecer ya directamente la posibilidad de descargar el certificado de licencia, que es el que vais a tener que actualizar dentro de la consola de BMC. Una vez tengáis ese fichero, por ejemplo, una llave USB, y en la consola lo subáis, automáticamente todas esas funcionalidades quedan activadas y se quedan disponibles. ¿Vale? Aquí estamos hablando de la consola de gestión del BMC. Importante, que eso también es lo que me estoy encontrando con bastantes clientes. Compran un servidor Intel y esa consola, esas funcionalidades que vienen de serie, no la están utilizando. ¿Qué se requiere para que esa consola funcione? De entrada, entrar en la BIOS, darle una dirección IP, es decir que el puerto de management, el puerto dedicado o incluso el puerto de red de la placa, pero yo recomiendo separar el tráfico de administración del tráfico de servicio, ¿vale? Configurar la dirección IP, ¿vale? Y también importante, definir las cuentas de acceso. Yo aquí lo que recomendaría era, sería crear cuentas propias, contraseñas robustas y sobre todo tener diferentes cuentas, pues según el nivel de privilegios que le queráis dar al usuario. Privilegios que pueden ser de administrador, es decir, control total de la máquina para modificarlo todo, control de operador, es decir, que tiene control de la máquina para atenderla, apagarla, pero no puede modificar la configuración, y acceso de usuario, que bueno, puede entrar en la máquina para ver las alertas, ver cómo está el equipo, pero no puede absolutamente tocar nada. ¿Vale? La consola de gestión es muy similar. Aquí en estas slides os voy a hacer una pequeña comparativa muy rápida desde la versión anterior de la primera generación que había de consolas de gestión a la que incluye esas nuevas plataformas de Islay. ¿Vale?
Fijaros aquí, por ejemplo, en el menú principal de información del sistema, os aparece esta opción de si tenéis la gestión avanzada montada o no la tenéis montada. Os aparece mucha más información sobre a nivel del almacenamiento, sobre las tarjetas de red, sobre los dispositivos NVMe, que antes no aparecía. ¿Vale? En la pantalla de sensores, básicamente es la misma, os va a aparecer pues, de una forma muy intuitiva si ese sensor está dentro del rango que considera el equipo normal. Pensar que estos rangos se definen con el SDR. Por tanto, puede ser que entréis alguna vez, veáis aquí, hostia, un ventilador que me marca que está a 0. Puede ser que, porque realmente que el ventilador esté fallando, o también puede ser que tengáis configurado en el SDR, pues eso, que hay un ventilador que realmente no le corresponde para esa plataforma. Y entonces os esté dando una alerta innecesaria. En las opciones de configuración, no, perdón, de configuración. No, pues aquí tenéis, pues eso, podéis definir que os manden alertas automáticas a través de incluso de correo electrónico. Mejor e importante respecto a generaciones anteriores. Antes, por ejemplo, exigía que ese mensaje de alerta fuera al servidor, lo aceptara como procedente de un emisor anónimo. Ahora ya directamente os da la opción de poder definir usuario y contraseña para poderse validar contra un servidor, por ejemplo, de Gmail, y que sea ahí el encargado de mandar los correos. Pues podéis preparar alertas de si la máquina detecta pues eso, un fallo de memoria, un fallo de disco, un fallo de temperatura, un nivel incluso de temperatura ambiente del servidor por encima de rango. Entonces también nos van de las alertas. También tenéis opciones de control remoto de la máquina a nivel de, por ejemplo, de alimentación y de redireccionamiento de consola, que sería por aquí, que es muy similar a lo que había anteriormente. También tenéis la opción de que haga un diagnóstico completo del sistema, pero esta opción solo está disponible, os va a generar un fichero que es para mandarlo a Intel. En el caso de que tengáis un tema grave de la máquina, que se tiene un comportamiento anómalo y no lo podamos diagnosticar, vamos a poder generar un fichero log compacto, completo, con toda la información, con todos los logs hardware del equipo, que es el que os va a pedir seguramente el servicio técnico de Intel para poder pues, ayudaros. ¿Vale? Varias cosas más que incorpora esta nueva versión. Pues tenéis de entrada la posibilidad de poder modificar todos y absolutamente todos los parámetros de la BIOS desde esta consola. Lógicamente no serán aplicables hasta que el siguiente reinicio de máquinas. Por ejemplo, si decís quiero activar el modo de virtualización del procesador, que por lo que sea pues no lo tenéis activado, va a ser necesario pues eso, forzar un reinicio de máquina. ¿Vale? También tenéis las opciones de poder administrar pues, o monitorizar más en detalle el consumo instantáneo y aplicar políticas de limitación de consumo a las diferentes máquinas. Por ejemplo, decís, mira, yo sé que por un tema de ventilación del data center, pues quiero minimizar pues, que no disipe tanto el procesador. Lo podéis por ese lado podéis limitarlo. Podéis incluso definir que por la noche, que la tarifa eléctrica es más barata, pues decirle que el procesador puede ir al máximo de carga de trabajo que permita y decir, bueno, una tarea concreta que tengo que hacer la puedo programar por la noche y en ese momento no quito la limitación de consumo. Pues todo esto se puede llegar a hacer. ¿Vale?
No sé si hay más. No hay preguntas. Bueno, todo esto ya digo, lo vamos a ver ahora de una forma práctica desde la otra máquina y viendo el servidor. Otra herramienta también a destacar, no sé si habéis estado utilizando con Intel tres utilidades que habían, que era el sysconfig, el sysinfo y el cellviewer, eran las típicas herramientas de diagnóstico y de configuración de los servidores de Intel. Estas herramientas tenían una limitación importante, que es que debían ejecutarse localmente en el equipo. Para poder extraer el cell tenías que arrancar de la máquina desde el sistema operativo, desde Windows, ejecutar el cellviewer y decir, sácame el log de eventos de esta máquina, todo lo que ha habido. Quiero configurar un parámetro de la BIOS, pues desde el sistema operativo o desde el UEFI tenías que ejecutar sysconfig, crear cuenta de usuario, o cambiar la dirección IP del puerto de management, lo que sea. Pues todo eso se tenía que hacer de forma local. Intel vio que en determinados entornos donde la seguridad era bastante laxa, eso podría ser un agujero de seguridad. Entonces, Intel ha planteado que estas opciones tanto de monitorización como diagnóstico como configuración se puedan llegar a hacer de forma remota. De forma remota, pues eso, indicando puerto, la dirección IP del puerto de management, el usuario y la contraseña. ¿Vale? Eso se enviaría de forma incluso encriptada por la red y el servidor a través del puerto de management pues va a hacer esa acción. Entonces, pues varias cosas que se pueden llegar a hacer, pues de eso, actualizar remotamente el servidor. Esa sería otra de las formas de hacerlo. Coger los valores de BIOS, es decir, toda la configuración de BIOS, descargarla para, pues si se quiere modificar algún parámetro, modificarlo a nivel de texto y después volver a subir ese fichero de configuración otra vez para arriba, o directamente, pues eso, con un valor de BIOS, modificarlo en concreto. Sacar información del sistema, sacar información de las tarjetas de red, del procesador. Podéis ver estadísticas de consumo, podéis interactuar con el módulo de alimentación, es decir, encender, apagar la máquina, sacar los números de serie de todos los componentes de la máquina para una auditoría a través de, por ejemplo, del FRU. Todo esto ahora lo veremos de una forma más práctica. A nivel teórico también quisiera, pues eso, explicaros una pequeña trampa en caso de que tengáis alguna alerta extraña en el servidor. Yo cuando, por ejemplo, algún cliente me llama, oye, tengo el servidor que me sucede esto. No, me ha salido una alerta. ¿Vale? Lo primero que les digo es entrar en la consola de management, sacar el log de eventos, eso también os lo voy a mostrar. Genera un fichero zip donde contiene dos ficheros, que es el event log tanto en formato texto como en formato hexadecimal. Yo me guío de los dos, ¿vale? Entonces, lo primero que miro es el fichero texto aquí en la parte superior, lo vais a ver, ¿vale? Intento localizar cuál es el error crítico que el cliente me está reportando. Dice, oye, tengo el LED en rojo y me está diciendo que hay algo raro en el servidor. Digo, sácamelo, venga, me lo manda. Reviso y veo, pues eso, el evento tal, vale. Yo ya intuyo que hay algo de problema térmico en un procesador, pero eso yo quiero tener más detalles, ¿no? Entonces, lo que hago normalmente es abrir el fichero de hexadecimal, busco el evento, por ejemplo, digo que es el evento 704, busco cuál es su equivalente en hexadecimal y veo que es el 02C0, ¿vale? Lo busco aquí, tengo toda una serie de valores que en principio no significan nada por sí solos, ¿no? Pero bueno, yo los agrupo y digo, a ver, generador, ¿quién lo ha generado? El BMC, esa alerta la ha generado el BMC. Tipo de sensor, vale, un sensor de temperatura o
Pero eso ya tampoco no. Número de sensor y los datos que me proporciona el sensor. Vale, entonces yo lo que hago es voy al manual que se puede descargar públicamente, es el System Event Log Troubleshooting, ¿vale? Es un PDF. Pensar que eso es una cosa que tiene muy interesante Intel. Intel es un sistema totalmente abierto. Os va a mandar, está disponible toda la documentación de la máquina, es decir, desde especificaciones técnicas, esquemas de la placa, fuentes del BMC, pues si queréis, pues hacer vuestro propio BMC. Y también, pues eso, manuales de cómo diagnosticar cualquier incidencia, ¿no? Vale, pues en este caso yo lo que he visto ha sido que el sensor 71 me está dando un código o un dato 81. Vale, pues yo lo leo, me voy a la tabla correspondiente, veo que a nivel de datos lo tiene desglosado en dos partes, en la parte alta y la parte baja, y yo veo que la parte baja es 001, ¿vale? Pues veo que es un thermal trip, ¿vale? Encaja con lo que me describe allí. Pero aquí me dice acciones recomendadas. Entonces me dice, por ejemplo, verificar que el disipador esté bien puesto, intercambiar, bueno, revisar que los ventiladores están funcionando correctamente, ¿vale? Revisar la temperatura. Este, ya digo, es un caso real de un cliente que me llamó y me mandó el de esto. Pues yo lo primero que le dije es, asegúrate de que los disipadores están bien anclados, bien atornillados. Y se dio cuenta de que estaban flojos, que estaban muy apretados de un lado y uno no lo había apretado bien. Pues con esto lo solucionamos, ¿vale? Pero a nivel de comentario, ¿vale? Fijaros que aquí hemos localizado cuáles las acciones a tomar. Perdón. Pues no sé si lleváis mucho tiempo trabajando con Intel y hubo hace tiempo una incidencia muy típica en los servidores de pedestal, sobre todo, que bueno, cuando alguien reportaba la incidencia a Intel le decía, esto es problema de memoria, esto es problema de memoria, esto es problema de memoria. Y yo analicé en profundidad el log de los eventos que me mandaban los clientes, decía, esto no puede ser un fallo de memoria. Y es importante porque aunque vayáis a piñón fijo pensando, vale, número de sensor, y lo busquéis en el documento y busquéis en la tabla, ojo, sobre todo, quién es el que ha generado ese evento. El número de sensor puede estar repetido, pero el que lo genera es diferente. En este caso, el generador donde se buscaba todo por inercia era el BMC, con lo cual decía que había un problema grave en el sistema, en la parte de memoria, pero yo me di cuenta de que el que lo generaba era el Motor Engine, no era el BMC, con lo cual el error estaba en un sensor que tenía el mismo número, pero que estaba asociado a las fuentes de alimentación. Entonces, a partir de ahí se detectó que había una partida muy localizada de fuentes de alimentación que habían salido defectuosas a nivel del sensor del tacómetro. Entonces, clientes que habían intentado cambiar memoria infinidad de veces y el problema les repetía, seguía fallando, y era precisamente por eso. Sobre todo eso, si os atrevéis a lanzaros a diagnosticar el System Event Log, tener muy en cuenta sobre todo quién ha generado esa alerta, ese mensaje. Bueno, llegamos a la parte del hands-on, ¿no? La parte más práctica. Lo que pasa es que antes de saltar voy a hacer un pequeño recordatorio muy rápido del Intel Partner Alliance. Esto es un programa que tiene Intel, que es el equivalente al Partner Technology que tenía antes y al famoso IPI de hace tiempo. Yo ahí lo que os recomiendo, si habéis trabajado con Intel, no únicamente a nivel de servidores, me refiero si estáis trabajando con Intel a nivel de compra de procesadores, a nivel de compra pues, de todo tipo de máquinas, de NUC, incluso máquinas que no sean 100% Intel, os recomiendo muchísimo entrar en este portal y registraros.
si ya estáis registrados o pensáis, no, yo ya era IPI, yo ya... Pensar que han cambiado las condiciones, han cambiado parte del programa y os van a pedir que volváis a verificar vuestros datos y que aceptéis este nuevo programa. ¿Vale? Básicamente aquí lo que tenéis que hacer es entrar, seleccionáis vuestro lenguaje, os logáis o pedís acceso para entrar y, bueno, según lo que vayáis haciendo con Intel, pues vais a tener ventajas. Entonces, ¿qué requerimientos os van a pedir? A ver, podéis ser simplemente partners registrados, ir acumulando puntos, ir acumulando formación, tener acceso a información de novedades de Intel a nivel técnicas y así también pues estar formados a la última. Pero si llegáis a un nivel de facturación o incluso por iniciativa propia hacéis cursos de formación gratuitos dentro del portal de universidad de Intel, pues a mí me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial y quiero hacer cursos. Pues hacéis un curso, veis un vídeo que a lo mejor dura 15 minutos, os va a hacer un pequeño examen de 5 o 10 preguntas, un examen tipo test, muy fácil. Si os habéis quedado con los conocimientos, lo vais a pasar muy rápidamente, muy fácilmente ese examen y vais acumulando créditos. Entonces, con eso podéis llegar incluso a crecer a nivel de categoría dentro de Intel y tener una mejor relación con el fabricante. Pero no ya digo, esto sería la parte de requerimientos. Pero sobre todo, ¿qué beneficios vais a poder conseguir? Pues asistencia pues, prioritaria. Cuando tengáis alguna incidencia, pues os van a poder ayudar antes. La opción de suscripción adelantada de piezas, que podéis tener hasta 10 piezas en tránsito de suscripción adelantada con Intel. Pues os pueden invitar a eventos que organicen. Podéis pues acumular puntos para cambiarlos por regalos, por vouchers, por descuentos, una serie de ventajas. ¿Vale? También tendréis acceso pues, al portal de universidad de Intel, donde hay unos cursos relativamente interesantes, donde se tocan, pues eso, inteligencia artificial, Internet de las cosas, os forman, por ejemplo, de novedades de los nuevos procesadores que Intel vaya a lanzar, os va a dar acceso, os va a permitir que vuestra empresa aparezca dentro de partners disponibles en una zona cuando alguien pregunte por un partner que quiera que les ayude en algún proyecto, pues puede aparecer vuestra empresa como empresa recomendada. Y después también tendréis acceso a todas las herramientas de marketing para poder pues, colgar logos, personalizar folletos, etc. Bueno, pues hasta aquí la parte más teórica de este evento. Ahora voy a ir a otra máquina y voy a compartir pantalla y ya nos vamos a ir a vale. Venga, pues vamos a entrar ya directamente en lo que es la parte más práctica y vamos a acceder a los servidores que tenemos aquí. Aquí incluso ya digo, para realizar el rizo, por un tema de limitaciones a nivel de conectividad, aunque esté en Madrid, para hacerlo más real, me estoy conectando a través de mi móvil. He cogido el móvil, lo he creado como punto de acceso y el portátil lo tengo conectado al móvil. Con lo cual podría estar interactuando con este servidor
con esta latencia o este tiempo de respuesta desde cualquier sitio. En la oficina o fuera de la oficina. ¿Vale? Sí, no, esta pantalla. Espera, vamos a hacer. Esto lo cierro. Y esto lo voy a mover. Estoy moviendo aquí, estoy en 3 equipos a la vez. Vale, aquí de entrada este sería la consola de gestión, ¿vale? Donde me dice que ahora mismo el servidor está encendido, que las funcionalidades de gestión remota avanzada está la que hay puesta, me indica incluso qué versiones de BIOS tengo. Puedo obtener información del equipo a través del FRU, me dice bueno, que aquí tengo esta placa con estos números, con este número de serie. Me dice el procesador, también todas las características del procesador. La parte del FRU puedo tener información tanto de la placa base como información del backplane, como información incluso de las fuentes de alimentación. ¿Vale? En este caso, según veo, alguien me ha quitado la otra fuente. Pero bueno. En casa del herrero. Vale, información de red. Salud del servidor. Pues aquí también me va a cargar el estado de los sensores del equipo. Y vemos que, en principio, todo está bien, todo está en verde. Podemos acceder... ¿El qué, perdona? No, bueno, si no, ¿vale? Aquí eso tiene una explicación. Es decir, realmente aquí ahora, por ejemplo, en esta máquina hay discos NVMe insertados que nos podían dar información, nos podían dar, y uno de los parámetros es la temperatura de ese disco. ¿Vale? ¿Qué problema hay? Yo estoy aquí utilizando algunos discos que son algunos de muestra de algún fabricante y esos discos, por ejemplo, son de la primera generación donde, por ejemplo, algunos de los sensores no estaban definidos como estándar. Entonces, por eso, aunque me aparece un disco aquí conectado, no... O sea, sí que es una pieza que sí, que no es que... Sí, no, simplemente que no puede acceder. Si hubiera un error o algo anormal, me saldría en rojo. Pero si ahora, por ejemplo, quitáramos un ventilador, el ventilador correspondiente a... No, es que no sabía si era una pieza que ya no estaba y la habían quitado, pues se han comentado. ¿Vale? Y aquí tengo level lock. ¿Vale? Configuración. Importante. Aquí es donde yo creo las alertas. ¿Qué tipo de alertas son los que... El fallo de disco. Hostia, importante. Lo marco. Temperatura del procesador. También. Fallo de fuente de alimentación. Porque, claro, si falla la redundancia, hostia, me quedo colgado de un hilo. Pues ahí también, ¿vale? Vale, pues aquí más o menos he marcado. El email de alertas. Aquí, por ejemplo, a diferencia de las versiones anteriores, aquí pongo el nombre del servidor, el puerto, si es necesario, el nombre de quién lo mando y qué tipo de autentificación se requiere. Aquí sí antes había el problema de que no había la opción de poder llegar a poner contraseña, entonces tenías que montarte un servidor local de correo de confianza para que tú... Pero eso es una cosa que Intel la resuelve, ¿vale? Configuración de las direcciones IP, tanto de los puertos de base como del puerto de BMC dedicado, ¿vale? Las opciones esta que hemos comentado antes para si tuviera que activar esa licencia, pues por aquí seleccionaría el archivo, lo subiría. Opciones de seguridad. Una cosa que
no sé si os habéis fijado al principio, cuando he ido a la primera pantalla de información, me dice, atención, tienes las políticas de KCS a todo permitido, ¿vale? Esto es porque ahora mismo yo desde el sistema operativo, como quiero hacer alguna cosa, interactuar desde el sistema operativo, tengo permitido que la máquina, el local, puede ejecutar el sysconfig, puede ejecutar programas que interactúen con el BMC. Si yo quisiera que esto no se pudiera... El sistema operativo, como si tuviera una máquina virtualizada, no podría. Exacto, no podrías, ¿vale? Yo desde aquí, desde las opciones de seguridad, puedo limitar, decir, no, denegado totalmente o restringido a diferentes usuarios, a diferentes acciones, solo para determinadas cosas, solo para consultar, pero no para modificar, ¿vale? Es decir, sería todo permitido, ahora puedo modificar y hacer de todo, denegado todo, es decir, queda cortada la comunicación con el MMC a nivel local de máquina, y restringido sería que puedo leer, pero no puedo modificar, ¿vale? Vamos aquí a permitido todo. Fijaros también en esta opción de configuración de aquí, que me aparece también otra vía. ¿Os acordáis que antes hemos dicho que para actualizar todo el paquete de BIOS, BMC y sensores era por llave USB? Pues ahora yo podría hacerlo desde aquí. Puedo actualizar la BIOS, seleccionar el fichero en local, selecciono el fichero, ¿vale? Selecciono el SDR, ¿vale? Y si yo ahora aquí le dijera actualizar, eso primero transferiría, y si le digo aplicar, quedaría aplicado, ¿vale? No lo voy a hacer porque eso al final tardará un ratito y esto. También puedo hacer la actualización del BMC, lo mismo que el otro. Seleccionamos el fichero, lo actualizamos y tenemos la opción de hacer copia de seguridad del BMC actual y si queremos que la máquina se reinicie automáticamente. Importante, si hacemos esta acción de BMC, vamos a perder temporalmente la comunicación con el servidor, ¿vale? Hasta que el VPC vuelva a estar activado y esté operativo. Y lo mismo, pues eso, con la BIOS. En la BIOS, selecciono el fichero y también quiero hacer copia de seguridad, me va a hacer en local la versión antigua que tenga y que se reinicie automáticamente. Este sí que es totalmente transparente. La máquina se va a reiniciar, pero yo en todo momento voy a poder estar viendo la pantalla de lo que esté pasando en la máquina. ¿Vale? Opciones interesantes. Bueno, las de front panel, perdón, las de control de la alimentación del equipo. Yo puedo forzar un reset y que me entre automáticamente en la BIOS, en el ciclo de inicio. Puedo apagar el server de forma brusca. Puedo apagar, hacer un shutdown desde el sistema operativo y decirle, oye, ves cerrando aplicaciones, ves parando servidores virtuales y párate. O si la máquina la tengo parada, la puedo encender y que directamente me entre en la BIOS. ¿Vale? Exacto. Después, otra opción interesante sería el Virtual Front Panel. Imaginaros que, por ejemplo, a ver, estaría aquí que el LED está encendido y que el estatus de la máquina está correcto. Si hubiera algo físico ahí que me estuviera dando una alerta, pues vería el LED de estatus destellando. O si, por ejemplo, le digo, hostia, tengo que quitar los discos o quiero desconectar la red o quiero tocar el cable de red de este equipo, pues le puedo marcar aquí automáticamente. Se me activaría un LED de color azul en el frontal y en la parte trasera del equipo para localizar dentro del armario cuál es la máquina que tengo que... antes había, por ejemplo, el tema de registramiento de consola de KVM y se utilizaba Applets Java, ¿vale? Se lanzaba la consola, tienes que tener el Java instalado. Ahora ya directamente con HTML5 es mucho más rápido y mucho más cómodo, porque directamente te abre
Ya te abre el navegador, espera, y me refresca, ¿vale? Me está pidiendo un password y eso es porque la máquina está intentando reiniciar o que, bueno, que ha hecho el ciclo de boot, no ha encontrado un disco de arranque, que es lo que estaba pasando. Y vamos a combinar estas dos pantallas. Vamos a ir primero aquí, vamos a forzar un reinicio y que entre en la BIOS. Y mientras esto se está haciendo, si estuviéramos en el lado diríamos los ventiladores de la pastilla, pero veis que ya está apareciendo el post de la máquina. ¿Vale? Yo no voy a tocar ninguna tecla de F2 ni nada, porque eso también es un poco correr, que tengo que darle. Y esto me dejaría entrar dentro de la BIOS. A ver, el ciclo de arranque es un pelín lento, está diagnosticando todo, está detectando todo, pero esto me entraría dentro de la propia máquina. Venga, no, el PC este aquí. Venga, chicos. Hola. Vale, estaba abriendo cosas. Bueno, mientras carga la BIOS, voy a enseñaros esta otra herramienta. ¿Vale? ¿Veis la No está compartida la pantalla. Vale, no, es que se me ha desconectado el... Se me ha caído el móvil. Espera, me estoy mirando que el zoom me ha echado fuera.
Pues no me deja entrar como panelista ahora. Ya está, ok. Lo encuentro ahora mismo. A ver, cosas del directo. No es una plataforma de YouTube. No es, a ver. Ahora, por fin. Compartir pantalla. Vale. Pues eso que se me ha caído la comunicación. Ya volvemos, va. Ya volvemos. A ver, cosas del directo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para no sobrecargar el sistema, el portátil este que tengo aquí es de mi hija, es pequeñito, de juguete. A ver, os voy a explicar un poco la funcionalidad de la herramienta, la S. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Aquí, la SDP Tool. Vale. Yo, por ejemplo, lo que he hecho ha sido, esto nos va a permitir incluso automatizar o crear scripts para poder interactuar con el servidor. O tener ya pues, cosas ya preparadas para en caso de emergencia. Pues venga, hago paro la máquina, creo el usuario, modifico tal cosa, o corto la comunicación de esta tarjeta de red. Cosas que pues, se pueden automatizar. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, una de las cosas que voy a hacer va a ser, por ejemplo, ejecutar System Info. ¿Vale? Eso es lo que nos... ¿Dónde estoy? Item Info. ¿Vale? Esto lo que nos hace es llamar a la aplicación esta de SPD Tool, la dirección IP del servidor del Product Management que queremos conectar, la cuenta de administración que estamos utilizando, ¿vale? El usuario y el password, y
qué opción queremos ejecutar. En este caso, pues hemos dicho que yo quiero la información del sistema, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, que tenía así preparada, CPU info, sacar la CPU, la información de las CPUs. Pues él hace lo mismo, pam, pam, me genera en algunos casos que el fichero es bastante más largo, el log se nos queda guardado en otra carpeta, en log files, ¿vale? Pero aquí tienes lo que él te visualiza y si quieres una información más completa la tienes en otro lado. Queremos hacer la garantía de un equipo, quiero tener auditado todas las piezas. Pues hago fru y le digo, sácame toda la información de todo lo que hemos mandado. Pues me dice, tienes este servidor con este chasis, con esta placa, con este procesador, con esta riser, con esta fuente de alimentación, te da toda la información que tenemos. ¿Vale? Puedo consultar el estado de la máquina y hacer una acción condicional. Es decir, si la máquina está parada, la enciendo. Si no está parada o si está funcionando, voy a hacer un shutdown ordenado. Pues aquí también me saca el estatus. Todo esto ha sido, pues básicamente es eso, es SPD tool y el mismo formato. Dirección IP de la máquina, dirección a credenciales para poder entrar y qué acción queremos ejecutar. ¿Vale? ¿Queremos sacar el cell de la máquina? Pues es una forma de hacerlo también remotamente. Dice que ya lo he sacado hace unos días, pero que si quiero machacarlo, sí, machaco. O cambias el nombre y le pones la fecha de hoy, ¿vale? Al hacer la llamada. Ya digo, pensar que estoy conectándome por VPN a través del móvil, haciendo como punto de acceso y conectado a mi portátil. Es decir, estoy ahí complicando todo lo posible. Vale. Íbamos aquí a las opciones de control remoto y de HTML. Vamos a lanzarlo. Si esto estuviera bien, se debería haber quedado a las puertas de entrar en la BIOS. ¿Vale? Correcto, me está pidiendo la contraseña porque estas máquinas las tenemos protegidas para que no se pueda entrar en la BIOS. Ahora pongo, si me acuerdo, y no me he cagado, sí. Estamos dentro de la BIOS de la máquina. Vale, cosas que os quería mostrar de la máquina. Bueno, aparte de la parte principal, ¿vale? Que si queréis que salga el logo, no salga el logo. Y tal vez la parte más interesante estaría aquí en opciones avanzadas, donde podemos definir funcionalidades del procesador, tanto a nivel de activar la virtualización como funcionalidades de seguridad. Power and Performance. Aquí podemos elegir si queremos priorizar el rendimiento de la máquina o la funcionalidad acústica y equilibrado de consumo. Todo esto, si os fijáis, es lo mismo que yo tengo aquí. Todas esas opciones las tengo aquí. Mine. ¿Vale? Seleccionamos el valor y lo podemos cambiar. Es decir, quiero cambiarlo a lo que sea. Esto si lo vemos aquí, sería lo que tenemos en la misma opción. ¿Vale? Enable, enable. Vale. Cosas interesantes que hay que ver. Primera cosa que difiere de la versión anterior cuando tú querías actualizar. Imaginaos ahora que vamos a configurar el BIOS, ¿vale? BIOS, lo primero que debes hacer es definir qué líneas PCI Express van a disponer de discos, ¿no? Vale. En la versión anterior
directamente en las opciones de PCI Configuration, aparecía aquí acceder al VMD, ¿vale? Aquí no aparece. En estas plataformas tenemos que entrar en Integrate IO Peripherals, bueno, IO Configuration, ¿vale? Y nos vamos abajo del todo. Aquí, si vamos tirando con el cursor, vemos todas las opciones. Aquí aparece una línea roja conforme, atención, que hay más opciones aquí abajo. Pero veis que el Volume Management Device aparece aquí. ¿Vale? Aquí tenemos que decir, vale, ¿dónde tienes conectados los discos? En este caso, le podemos decir que los tenemos aquí, en el procesador 1. Fijaros en un detalle que ahora os mostraré antes de cambiarlo. Cuando entre en PCI Configuration y UEFI ROM Options, en la parte de abajo, fijaros que aparece el VROC SATA, no aparece ninguna opción de VROC NVMe porque no tengo definido previamente el VMD de dónde están los discos. Sí me aparece una controladora RAID pinchada que hay en la máquina y la parte del VROC SATA. ¿Por qué me aparece la parte del VROC SATA aquí? Porque yo aquí me olvidé ayer de dejarlo limpio. Si no, cuando yo entrara en la opción de BIOS, de Option ROMs, solo me aparecería la controladora RAID que hay pinchada, que es la que tiene ahí. No me aparecía ni el VROC SATA ni el VROC NVMe. Para activar el VROC NVMe, debería ir aquí, decirle RAID Mode, y el RAID Mode me dice que automáticamente me lo va a asociar al VROC. ¿Vale? Si yo voy por aquí y le digo que aquí voy a tener discos, ella sabe que en estos conectores concretos que están asociados al procesador voy a tener discos. ¿Vale? Esto lo hemos cambiado. Si me voy aquí, veréis que aún no me aparece el VROC NVMe. ¿Qué debo hacer? Grabar y reiniciar la máquina. ¿Vale? Aquí ahora sí que voy a estar yo atento, le voy a dar F2 para que entre. Venga, un cachito. ¿Vale? Y entonces a partir de aquí sí que veremos las opciones de crear los discos. ¿Vale? Aquí simplemente lo que haremos ahora será aparecerá esa BIOS, entraremos dentro. He visto que nos va a dar un mensaje de advertencia que no nos va a permitir hacerlo, por cierto, pero bueno, os explicaré por qué. Pero las opciones básicas son seleccionar discos, qué tipo de RAID quieres crear, te lo inicializa y automáticamente ya tienes un volumen donde instalar el sistema operativo. ¿Vale? Voy a volver a pedir la contraseña para entrar. ¿Vale? Y ahora sí vamos, opciones avanzadas. PCI Configuration. ROMs. Y vemos que nos aparece la opción de Virtual RAID on CPU
correspondiente a lo que son discos de 9 MB. Si entramos dentro, veréis que no me va a permitir crear RAIDs porque los discos que tengo puestos son discos Kingston y la licencia de activación que me ha regalado la gente de Intel ha sido muy de esto, es solo para discos SSD Intel. Sí que sustituyendo esta activación por una comercial de VROC, hay la versión estándar que nos va a permitir hacer RAID 0, 1 y 10. Y después también tenemos la versión Premium que nos va a permitir incluso hacer un RAID 5. ¿Vale? Pero aquí sería, nos mostraría pues eso, qué discos hay disponibles y como ahora no nos dice que no puedes crear volúmenes porque no son discos Intel, pues no nos deja crear. Pero si no, nos aparecería aquí la opción de crear volumen. Diría, selecciona el disco, selecciona el nombre, tipo de RAID y ya lo tenemos creado. Lo que sí que también os puedo enseñar es cómo crearíamos el RAID desde una consola de RAID física en este tipo de máquinas. Este tipo de máquinas, olvidándonos de cómo se hacía antes, que era, pues eso, que hacías un control C o un control algo en el post de la BIOS para entrar en la controladora, aquí no, aquí todo el punto de acceso a configuración se hace a través de la BIOS. Entras en la BIOS y todas las ROMs de tarjetas que tú tengas asociadas al sistema estarían aquí. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la opción de ir o al menú principal o a la opción de directamente acciones de configuración. Por defecto me intentaría crear un RAID 0. Yo digo, no, crear un virtual RAID. Quiero que el RAID sea un RAID 1. Vale. Selecciono los discos. Veo que tengo 2 discos SATA de estos equipos. ¿Vale? Aplico cambios y me crearía el volumen RAID. Y ahí ya podría hacer la instalación del sistema operativo de base o lo que necesita. Más cosas que se pueden llegar a hacer aquí. Bueno, esto es la consola. Bueno, pues básicamente pues sería, ahora ya tocar la máquina, pero bueno, aquí si estáis interesados en ver la máquina por dentro, me puedo llevar el portátil. Aquí hay alguna cosa más que se pueda mostrar. Sí, espera, hay preguntas. Espera, el chat, me cambio, a ver. Chat. No sé, vale. Vale. No sé, voy a... aquí. Vamos a hacer una cosa, si queréis. Os voy a dar acceso a todos al micrófono y de esto y hacemos un poco de charla. Más que nada también para saber qué os ha parecido, cómo... También.